Cristiana. Está ubicada aquí en Barranquilla, en la carrera 47, número 79129. Mi nombre es Enser Delgado Rada y tengo el inmenso privilegio de traer la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, amado Rey, por este momento hermoso en el que nos pones a predicar tu palabra, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nuestra vida, de todas las almas que vamos a escuchar tu palabra, Padre. Amén. Queridos amigos, el pasaje nos está narrando la historia de un personaje anónimo, un personaje cualquiera como lo somos usted y yo, un personaje común y corriente de esa época, la época de Jesucristo, cuando dice la palabra que llegando a Jericó se escuchaba la gran multitud y habían personas alrededor del camino. Entre esas personas alrededor del camino estaba un personaje en especial llamado Bartimeo. Bartimeo, cuando escuchaba el rumor, porque era ciego, no podía ver. Aló, sonido. Ahora sí. Aló. El otro se escucha más. Aló, sonido. Ahora sí. Estamos predicando sobre un personaje cualquiera, un personaje común y corriente como lo somos usted y yo. Un personaje, dice la palabra, que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a Jericó, se escuchó mucho rumor. Estaba Jesucristo en aquel momento en toda su apogeo, en todo el conocimiento, tenía todo el conocimiento el pueblo del Señor Jesucristo, y todos le seguían, y todos querían estar con él, y todos le buscaban, y todos le hallaban. Pero había una persona en especial que estaba al lado del camino, que tenía de especial, entre otras cosas, que era ciego y no podía ver, pero escuchaba que había rumores y preguntó a los que estaban cerca que qué ocurría, y a él le informaron que llegaba Jesús el Nazareno. Cuando Bartimeo escucha que se trata de Jesús, comienza a dar voces diciendo: Jesús, Jesús, hijo de David. Pero los que estaban a su alrededor, dice la palabra, que le reprendían para que callase. Dice la palabra que le impedían que él se dirigiera a Jesús y lo llamaran. Eso nos ocurre a nosotros constantemente en la vida, en los afanes del mundo, en todo lo que nosotros hacemos. Muchas veces queremos buscar al Señor, tenemos la intención de hacerlo, pero hay fuerzas extrañas y ajenas a nuestra voluntad que nos lo impiden. Pero está de parte de nosotros permitir que esas fuerzas prosperen, que esas fuerzas ganen, o que ganen nuestras ganas, valga la redundancia, de querer buscar a Jesucristo, que gane la posibilidad que tenemos de hallarle. Él se permite y Él nos dice que si lo buscamos le vamos a hallar. Y así hizo Bartimeo. Cuando la gente le decía, le reprendía que callase, Bartimeo levantaba más la voz y gritaba con mayor fuerza: Jesús, Jesús, hijo de David. Porque él sabía que había una oportunidad preciosa que se le había presentado, que era conocer al Señor. Y él sabía que conocer al Señor era tener un milagro, el milagro más importante, que era la salvación de su alma. Y enseguida, por añadidura, tenía también recobrar la vista.
Era importante en ese momentico para Bartimeo que Jesús lo escuchara. Hay cosas muy importantes de este pasaje, sencillo y bastante conocido por muchos. Este es un pasaje que nos muestra a un Jesucristo haciendo milagros, a un Jesucristo dispuesto a escuchar a todo aquel que le busque y que le llame, a todo aquel que le reconozca, a todo aquel que le confiese, a todo aquel que en él crea. Y Bartimeo creyó en él. Así nos ocurre a nosotros, hermanos, amigos, amigas, niños, niñas. Así nos ocurre a nosotros. Todo aquel que le busca, todo aquel que con ahínco lo llama, él está allí dispuesto para escucharnos. Dentro de la ceguera de Bartimeo, él pudo haberse quedado callado, él pudo haberse quedado al lado del camino, pero dice la palabra que gritaba con mayor fuerza y con mayor ahínco: Jesús, 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 hijo de David. Él le reconocía como el Mesías, él le reconocía como el Nazareno, él le reconocía como el Salvador del mundo. Él le reconocía, ya él lo sabía, pese a su ceguera, pese a su condición, pese a que estaba mendigando al lado del camino, él le reconocía. Y lo más importante, que Jesús le escuchó. Lo más importante fue que Jesús le prestó atención. A pesar de la adversidad, a pesar de que aquellas personas que nos tienen alrededor, cuando estamos buscando del Señor, a pesar de que han tomado la decisión de escucharlo, como muchos están escuchando en este momento, y cuando muchos le están diciendo, ven, mira para otro lado, no, Señor, no se permitan esa distracción, porque miren como Bartimeo, que recibió su milagro, así estamos nosotros en este momento también buscando a Cristo. Y así estamos nosotros en este momento trayéndole a Cristo para que tú le digas: Jesús, Jesús, hijo de David. Préstame atención como lo hizo Bartimeo en este momento. Dice la palabra que el Señor lo mandó llamar. El Señor escuchó a Bartimeo, dice la palabra, y le dijo que viniera. Qué hermoso es la palabra de Dios. Dice la Escritura que cuando a él le dijeron: ven, ten confianza, Él te llama. Qué hermoso. El Señor, cuando nosotros le buscamos en verdad de corazón, cuando nosotros queremos encontrarlo, Él se deja hallar. Dice la palabra que Bartimeo enseguida se despojó de su capa. Es decir, la capa aquí significa todo el sufrimiento, significa toda la tristeza, toda la angustia, todo el problema, toda la enfermedad, significa todo el pecado que podamos tener, significa toda la aflicción que podamos tener. Él se despojó de ella porque lo llamó el Señor Jesucristo y se presentó ante él. Y el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y dice la Escritura de Bartimeo le dijo: Rabí, que significa maestro, que recobre la vista. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo le respondió: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le siguió en el camino. En ese momento Bartimeo, además de que recibió salvación de su alma, recibió el milagro físico de recobrar la vista. Y al mismo tiempo dice la palabra que le siguió en el camino. ¿Pero qué es eso del camino? Aquí hay otra cosa que debemos analizar frente a qué es el camino. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Jesucristo que Él es el único camino, que no hay más camino. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nótense, queridos amigos, que la palabra no dice que Jesús es uno de los caminos o uno de los tantos caminos o un cualquier camino. Él dice: yo soy el camino, es el único. Cuando Bartimeo estaba dice la palabra de Dios, a la orilla del camino, y escuchó el rumor y escuchó el tumulto y escuchaba a la gente que llegaba, él se encontraba precisamente allí, a la orilla del camino, apartado. Pero cuando escuchó la voz, cuando escuchó que venía Jesús, él se puso pilas, él se puso alerta, y él enseguida lo buscó, dice la palabra. Dice la Escritura que le gritó, dice la Escritura que se lo impedían, dice la Escritura que le reprendían para que callase, pero él no permitió que eso le impidiera su búsqueda del Señor. Él no permitió que eso le impidiera recibir su milagro, recibir al Señor, confesar que era su Señor. Él sabía que solamente Jesús le podía sanar y le podía salvar. Y dice la Escritura que no solamente le sanó, sino que también le salvó, porque dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y no obstante, Bartimeo no se fue, sino que le siguió en el camino, dice la palabra.
Y precisamente ese es el camino, que es el camino de salvación, como lo dice el Evangelio de Juan 14:16. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dentro de la ceguera que tenía Bartimeo, él pudo ver varias cosas. Él tenía una ceguera física, pero su corazón le estaba buscando, estaba anhelando a Dios. Así estamos nosotros en este momento, hermanos, invitándolo para que disponga su corazón, para que aquello que usted quiere, para que ese milagro que está buscando, el Señor ha venido a entregárselo. El Señor ha venido a darte tu sanación. El Señor vino a limpiar tu pecado, a lavarte. Él vino a quitarte tus aflicciones. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él lavó todas nuestras culpas y nuestros pecados y nos compró a precio de sangre. En la cruz del Calvario murió por ti y por mí y resucitó al tercer día, dice la Escritura. Y subió a los cielos, hermano. Y vive para siempre y reina y vive en gloria por siempre. Aleluya. Hermano, me gusta la historia de Bartimeo particularmente, porque él era una persona cualquiera, común. Bartimeo no tenía nada especial. No era un personaje conocidísimo de la palabra de la Biblia. Bartimeo era una persona común y corriente como lo somos nosotros, como lo es usted, como lo soy yo. Pero tenía algo especial, que reconoció a Jesucristo. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Y sobre todo que no solamente lo reconoció, porque muchos de los que estamos aquí lo hemos reconocido, pero muchas veces no permitimos, nos desmotivamos, no permitimos que nuestro mensaje y nuestro llamado llegue hasta los oídos de nuestro Señor. Bartimeo no permitió que las aflicciones, no permitió que nadie le robara esa salvación. Él luchó por ella. Dice la palabra que siendo ciego y con tanta gente que estaba rodeando al Señor, imagínense ustedes ese escenario de unas 10,000 personas, y él que estaba a un ladito del camino comenzó a gritar y a gritar y a gritar. Y mire que entre tanta bulla y entre tanta gente, el Señor lo escuchó. Así como entre tanta gente, entre tanta bulla que está aquí, tú estás escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ella va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Entonces, así como la palabra de Dios cumple el propósito, esa palabra, cuando Bartimeo lo llamó, Señor, Señor, Jesús, Hijo de David, el Señor lo escuchó. De entre tanta multitud, el Señor escuchó una voz, porque escuchaba la voz del corazón de Bartimeo, porque lo estaba llamando en verdad. Y esa voz es la voz que el Señor quiere que en este momento tú le digas, que tú le dirijas, amigo, amiga, niño, niña. Este es el momento en que el Señor te está llamando y te está diciendo, aquí estoy yo. Dice la palabra de Dios en Juan 1:11, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como Bartimeo creyó en él, así como un ciego, hermano, un mendigo, alguien que vivía de las limosnas de los que pasaban por el camino, recibió una tremenda salvación. Así es la salvación de tu alma que estamos invitándote hoy, trayéndote esta porción de la palabra, invitándote, hermano, a que conozcas más de Jesucristo. Yo sé que muchas veces lo has escuchado, yo sé que muchas veces de pronto te han predicado, yo sé que muchas veces has ido a tu iglesia, a tu congregación, a donde tú vayas y te reúnas. Yo sé que muchas veces orarás o rezarás o harás cualquier manifestación de conocimiento de Dios. Mi hermano, pero hoy te está diciendo, así como Bartimeo recuperó la visión, así como Bartimeo salvó su alma, así como Bartimeo comenzó a caminar con el Señor, porque dice la Escritura que lo siguió en el camino, así en este momento te estamos invitando, amigo, amiga, para que tú recibas al Señor también, para que tú creas en Él, para que Él te dé tu milagro, te dé tu salvación, te dé tu sanación. Así te estamos invitando en este momento a que te acerques, amigo, amiga, a que recibas tu milagro, a que te despojes de la pena. Bartimeo no tuvo pena de gritar. Habían 10,000 personas, ni siquiera sabían qué dirección iba el Señor, pero él no le importó eso. Él fijó su meta, que era que el Señor lo escuchara, y el Señor lo escuchó. Él no desaprovechó la oportunidad que se le presentó. Es la oportunidad que tú no debes desaprovechar hoy, hermano, amiga, amigo. Esa oportunidad que tienes hoy de encontrar la salvación en Jesucristo. Así que te invitamos, amigo, amiga, para que te acerques, o para que desde donde estés hagas una oración con nosotros, para que recibas al Señor, para que le conozcas, para que tengas una relación directamente con Él, para que tengas una relación no con el hombre, sino directamente con Dios. Bartimeo no le interesó que le dijeran, cállate, deja. Bartimeo quizás en un lenguaje coloquial le estuvieron diciendo, hey, cálmate, deja al hombre tranquilo que está ocupado, para hablarlo en términos castizos y barranquilleros. Pero él no le prestó atención a eso, hermano. Él seguía
clamándole a Dios. Pues la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él puso su confianza en Dios, y cuando ponemos la confianza en Dios y no la ponemos en el hombre, Dios nos bendice. Y él fue bendecido porque recuperó la visión y porque obtuvo la salvación. Así que, queridos amigos, en este momento, en el nombre de Jesucristo te invitamos para que le recibas, para que le conozcas, para que tengas una relación directa con Él, para que tengas una relación íntima con Él. Solo hay una sola cosa, una sola cosita, un solo requisito que el Señor nos pone, que es arrepentirnos de nuestro pecado. Es olvidarnos de la vieja vida que teníamos. Es lo único que el Señor nos está pidiendo en este momento, y que le confieses como tu único y suficiente Salvador. No te pide más nada, no te pide que te vistas de una manera o que te vistas de otra, o que visites un lugar o que visites otro. Esas son decisiones tuyas que se darán con el tiempo en el caminar con el Señor. Esas son decisiones tuyas, hermano, amigo, amiga, que en un momento tú tomarás de manera voluntaria, porque Dios no nos impone ninguna carga, hermano. Dios es gozo, y un gozo espiritual, y es algo que no podemos describir con palabras. Por eso lo único que debes hacer en este momento es recibirlo en tu corazón. Lo único que puedes hacer en este momento, lo único que Él te pide en este momento, precisamente es que le escuches, si realmente le estás buscando y le estás buscando de corazón. Yo le invito, hermano, para que hagamos una oración, para que todo aquel que quiera reciba al Señor Jesucristo, y hagamos una sencilla oración que va a cambiar la perspectiva de tu vida para siempre, que te va a acercar más al Señor, que lo vas a reconocer y que vas a obtener la salvación. Los que quieran pasar adelante para que hagamos la oración, amigo, amiga, varón, los que quieran pasar adelante, o si desde su lugar de donde se encuentran quieren hacer la oración, desde donde estés tú la puedes hacer, solo habla en tu corazón, desde donde te encuentres, debes decir esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te amo, Señor. Te pido que perdones mis pecados. Padre, que me laves con tu preciosa sangre, que escribas mi libro en el libro de la vida, porque yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Haz esta oración con fe, haz esta oración con fe, y el Señor te recibirá y te escribirá en el libro de la vida, como lo hizo con Bartimeo. Bendito es el nombre de mi Señor Jesucristo.